La semana pasada hablamos un poco de esto. Habíamos hablado de que Costa Rica es eh, un estado social de derecho y que pues se compromete, entre varias cosas, a garantizar a garantizar o proveer ciertos derechos, ¿verdad? A la población. Entre ellos está la educación, la vivienda, la salud y el trabajo. Son los cuatro principales ejes, pues, de lo mínimo que le tiene que dar el Estado a una persona, independientemente de su condición, etnia, sexo, ¿verdad? Y pues preferencia sexual, color de cabello, etcétera, etcétera. Es decir, es una manera en la cual el Estado garantiza que todas las personas van a tener una igualdad de oportunidades. Y lo hace mediante mediante una herramienta que tienen que se llaman políticas públicas. Básicamente las políticas públicas son estrategias, son programas, son acciones que pueden hacer ya sea el gobierno, los ministerios o las instituciones autónomas como el ICE, la Universidad de Costa Rica, el TEC, el INAMU, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todas estas tienen programas y, y lo que buscan es pues garantizar esta inclusión de las personas, esta garantía de derechos. Bueno, tienen una meta específica, utilizan recursos públicos, que es decir, que todos pagamos cada vez que compramos algo y pagamos el 10%, el 13% del IVA, cada vez que ustedes se compran un celular, un carro, eh, y están pagando los impuestos, estos impuestos van a, a estos diversos programas sociales que en su mayoría lo que buscan es garantizar la educación, ¿verdad? O la salud o la vivienda. Y las políticas públicas se dividen en tres: selectivas, inclusivas y universales. Las selectivas seleccionan a un grupos específicos, por ejemplo, Limas hace mucha política selectiva, selecciona a las personas que tienen algún tipo de situación de pobreza. Por ejemplo, el PANI hace políticas selectivas en el tema de niñez. Eh, otro caso que pues me viene a la mente es el caso de el Bambi, que es el Banco Hipotecario y de Vivienda de Costa Rica, el cual selecciona a ciertas personas. Sobre todo, hay una política muy fuerte, aquellas personas que son madres solteras, para que tengan una vivienda social, una vivienda que se les garantice, pues, no a las mamás, ¿verdad? Sino a el niño o la niña, pues un debido crecimiento en un establecimiento, pues, con todas las de la ley, ¿verdad? Para que puedan hacerlo. Las inclusivas, por ejemplo, son aquellas que buscan incluir a una población que históricamente ha sido segregada. Podemos hablar, por ejemplo, de las personas con algún tipo de discapacidad motora, ya sea o que tienen su movilidad disminuida, las personas que usan silla de ruedas, que usan muletas, que usan bastones, las personas embarazadas, etcétera, etcétera. La ley que, digamos, podemos haber visto de más en estas cuestiones son la ley 7600, ¿verdad? Que es aquella que cada vez que nos montamos en un bus, pues vemos que hay un espacio, ¿verdad? Dedicado para estas personas. O, por ejemplo, si han ido a lugares públicos del Estado, la obligación de la construcción de rampas, ¿verdad? Eso es inclusión. Es decir, las personas se les garantiza el acceso a diversos lugares. No es como antes, ¿verdad? Que antes habían escaleras. Yo, por ejemplo, bueno, yo he vivido en carne propia esto, lo de la inclusión. Por ejemplo, hace como 7, 8 años tuve una estudiante invidente en clases. Era una chica que no tenía pues una visión buena, ¿verdad? Y por ejemplo, buenas noches, don Alan. Espero que esté muy bien.
Bueno, la chica iba a la misma clase con los diferentes chicos y, por ejemplo, todo el colegio, todas las clases se les adecuaba para que ellas pudieran. Eso es inclusión pura y dura, ¿verdad? Eh, para que esta persona, por ejemplo, pueda acceder. Y luego están las universales que van para todas las personas. En este podemos rescatar, por ejemplo, las campañas de vacunación, la que vimos, las del COVID, o las vacunaciones cuando somos infantes, las pruebas de tamizaje. Es decir, son políticas que van para todas las personas sin ninguna especificidad como las inclusivas o las selectivas. ¿Por qué nace esto? Bueno, primero porque el Estado se dio cuenta que no éramos iguales en un sentido de oportunidades, ¿verdad? Se sabe que todos somos iguales bajo la ley, que no hay nadie más que otra persona, ¿verdad? Independientemente de su condición. Lo hablábamos con lo de los votos. ¿Se acuerdan cuando veíamos los de los votos? Que yo decía que el voto, era universal. ¿Qué quiere decir esto? Que el voto vale igual. Mi voto vale igual que el voto de don Rodrigo Chávez o de don Oscar Arias. No hay una discriminación en eso, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, el poder político que tenga Oscar Arias es muy diferente al poder político que tengo yo, ¿verdad? Ahora, Costa Rica se da cuenta que hay gente que no tiene las mismas oportunidades, que es como si estuviésemos en una carrera en la cual todos debemos de luchar unos contra otros, ¿verdad? Pero dice el Estado, suave, hay que buscar algo. ¿Por qué? Porque somos una sociedad desigual. Es muy predominante incluso ahora la desigualdad en nuestra sociedad. Hay unas diferencias de ingreso entre hombres y mujeres, hay una diferencia de fuerzas, no es lo mismo ser hombre que ser mujer. Y o por ejemplo, no es lo mismo ser hombre o ser mujer que ser una persona afrodescendiente, ni ser una persona asiática, ¿verdad? En nuestro país hay diferencias y bueno, lo que buscamos es erradicarlas y bueno, el poder y la influencia que algunas personas ejercen. Eh, ¿Cuáles son los estados? Bueno, el primero, el artículo 50 que dice que el estado garantizará el mayor bienestar de todos los habitantes y que va a repartir la riqueza justamente. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Mediante impuestos. Hay una frase ahí que dijo un señor que sale en su billete de 5.000, ahí lo pueden ver, Alfredo González Flores, que dice que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Se cree en buena parte de, pues, el Estado que las personas ricas pagan más que los pobres, ¿verdad? Claramente podríamos discutir esto ampliamente sobre si la carga impositiva es igual. Claramente sabemos que las personas que más plata tienen mayores herramientas para evadir impuestos, que ustedes y yo somos los que más pagamos impuestos porque a nosotros sí nos rastrean, a nosotros sí nos ven nuestro salario, ¿verdad? Mientras que las personas que tienen mucho, mucho dinero, pues pueden diluir su capital en varias empresas, incluso hasta empresas fantasmas, que es lo que ha venido pues sucediendo en los últimos 30 años, ¿verdad? Que son personas que tienen tanta plata que no quieren pagar impuestos y diluyen. O por ejemplo, sucedía que estas personas que ganaban más de 1.300.000, 1.500.000, hasta 2 millones, parte de su salario para no pagar impuestos sobre la renta se lo ponían a un hijo, a una hija, ¿verdad? Eso se daba o se da incluso ahora, me imagino que deben tener nuevas, pero eso lo que hace es que se va debilitando el Estado, ¿ok? Y claro, podemos discutir, ¿para qué voy a pagar impuestos si sigo durando 2 horas en presa yendo a San José? O, por ejemplo, ¿para qué si no me van a hacer el hospital nuevo en Cartago, etcétera, etcétera? Bueno, podríamos discutir amplio y tendido sobre eso, pero lo cierto es que el Estado necesita dinero y la forma de recaudar es mediante los impuestos, ¿ok? Otro artículo que ve este Estado social de derecho que obliga al Estado es que básicamente obliga al Estado a que la educación sea gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Que desde materno hasta la universidad el Estado debe garantizar una universidad pública, un colegio público y una escuela pública para que las personas, independientemente de su condición, si pueden o no ir, eh, eh,
de la capacidad adquisitiva de sus padres puedan acceder a esto. Y podemos hablar miles y miles, incluso una de las cuestiones que yo he visto como profesor era, por ejemplo, que algunos directores le cobraban dinero por matrícula, ¿verdad? Y no matriculaban a los chicos que no pagaban. Esto, pues, en el 2016 salió una resolución de que las personas que van a matricular a sus hijos no tienen que dar nada. Y si quieren dar algo es voluntario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a matricular alguna vez a sus sobrinos, a sus hijos, etcétera, etcétera, y el director se quiere pasar ahí de vivo, cobrándoles una cuota de matrícula, recuerden que es voluntario. Ustedes la dan si quieren. Nadie puede cobrarles por la educación. ¿Ok? Y bueno, podríamos discutir un poco también sobre estas cuestiones de que salen muy caras las camisas, y verdad, etcétera, etcétera. La educación no es barata, ¿verdad? Pero al menos el hecho de poder asistir es gratuito, desde materno hasta la universidad. Y bueno, otra cosa que impulsó este Estado Social de Derecho, es decir, este Estado activo, es la eliminación del ejército. Cuando se elimina el ejército, aunque de raquítico y todas las críticas que pueda tener este ejército, eh, lo que hace es que el Estado se concentre en educación y en salud, aquellas fuentes que iban para la milicia. ¿Ok? Luego otro, básicamente lo que dice es que todos los derechos son irrenunciables, irreversibles, ¿verdad? Nadie puede renunciar a sus derechos, chicos. Ustedes no pueden tener un trabajo y renunciar a su aguinaldo, o no pueden renunciar a sus vacaciones, o no pueden renunciar a su derecho a votar. Son derechos y no se renuncia. Y, por ejemplo, si ustedes entran ganando algo, ¿verdad? Ustedes no pueden renunciar a su aumento anual, porque son derechos. ¿Sí, sí me entienden? Y me pueden decir, profe, pero ¿realmente alguien renunciaría a un aguinaldo? ¿Alguien? Sí, chicos. Por ejemplo, hay mucha gente y me ha tocado hablar con personas, por ejemplo, que llegan a los 50, 40 años sin pensionarse y que trabajaron toda la vida en una empresa y cuando cumplieron 50, 47, los echaron. Y terminado su contrato, pues lo despidieron y empezaron a buscar trabajo. Pero tenían tantos títulos, habían sacado tantas capacitaciones que cuando llegaban a pedir trabajo a un lugar nuevo, no les podían pagar lo que sus títulos valían. Es decir, estaban sobrecalificados. Entonces ellos lo que hacían era ocultar títulos, eh, ocultar títulos, ocultar algún tipo de capacitación que los hiciera ganar más para renunciar, por ejemplo, al salario que se merecían en ese entonces. Entonces sí existe, ¿verdad? O por ejemplo, ahora esa nueva modalidad de trabajo, ¿cómo se llama? eh, que ya no, no son trabajadores, sino son colaboradores, ¿verdad? A mí me molesta mucho porque le quitan toda la carga semántica de lo que significa ser trabajador, pero que no son trabajos en el sitio, sino que son prestación de servicios profesionales. Ahí está, los que prestan servicios profesionales. ¿Qué es eso? Bueno, trabájeme de cierto tiempo y no le pago, sí, no le pago horas extra, no le pago vacaciones si no le pago aguinaldo, ¿verdad? Eso es básicamente renunciar a sus derechos también, ¿ok? Y bueno, la ley de ARECEP, que ARECEP va a regular todos los servicios públicos para que no hayan algún tipo de, por ejemplo, abuso por parte de las empresas, ya sea el ICE o la SEC o la CNFL o la Asociación de Servicios Públicos de Heredia, todos tienen un rango de precios y tienen que oscilar en eso. Ni son tan caros ni son tan baratos. Claro, podríamos hablar de que la SEP se presta a la corrupción, etcétera, etcétera. Largo y tendido. Claro que sí. El sistema está mal porque hay algo que se llama corrupción, pero la que busca la ley es justamente lo contrario. Entonces podríamos discutir, ¿realmente es la ley lo que está mal o son las personas que están dentro de las instituciones que tienen que aplicar la ley? Recordar que
bueno, es muy importante que entiendan que todo esto se basa en el principio de legalidad. Y el principio de legalidad es aquel que dice que todas las personas tienen que hacer única y exclusivamente lo que dice la ley. Y si no lo hacen, están siendo corruptos. El Estado Social de Derecho nace en 1940 en una reforma social, la cual la Iglesia Católica, el Partido Comunista y el presidente Rafael Calderón Guardia hicieron una movida inimaginable. Se unieron esas tres fuerzas y generaron un código de trabajo y generaron un Estado el cual iba a garantizar educación, salud y derechos laborales. Para esta época, chicos, quiero que entiendan varias cosas. Los derechos de los trabajadores no eran cosas que se tuviesen. Por ejemplo, no había una jornada de 8 horas, no había un día libre a la semana, ¿sí? Es decir, la mayoría de personas trabajaban en las fábricas y no tenían descanso, no tenían hora de almuerzo, por ejemplo, no tenían vacaciones, ¿verdad? Es una época en la cual el hombre explotaba al hombre. Los dueños de fábrica, los dueños de panaderías, los dueños de ebanisterías, pues, pues no tenían esta conciencia, ¿verdad? De que el trabajador era una persona, básicamente. Entonces, por ejemplo, chicos, si, no sé, don David o don Alan tenían un accidente laboral en esta época, era muy común que no volvieran a trabajar nunca más. Y que su patrón, por ejemplo, digamos que ustedes trabajaban en una ebanistería haciendo muebles, por allá tenían algún problema con una máquina y, no sé, se quedaban sin un pie o con una mano, ¿verdad? No era que el patrón le iba a decir, no, venga, mire, ya sé que no puede trabajar, pero tranquilo, eh, pensiónese y yo le pago la mitad del salario. No, esas cosas no existían. Los patrones no se hacían responsables. ¿Quiere decir que todos los patrones eran así? Pues no. Pero la gran mayoría vivía una gran desidia. No había seguro social. Entonces, por ejemplo, si las personas sufrían algún tipo de accidente, pues no podían ir al hospital, ¿verdad? No existía esta idea de seguro para los trabajadores. La mayoría de clínicas que existían, de hospitales, eran privados y los pocos lazaretos, las pocas clínicas que habían eran para enfermedades tipo sarampión, rubiola, lepra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero que entiendan es que para esta época, lo que era salud, lo que era educación y los derechos laborales, pues básicamente eran eh, como, bueno, de 1917 a 1918, en Rusia pasa algo importante que va a cambiar el flujo de la historia, y es que los trabajadores se organizan, echan, matan al rey y echan a todas las personas burguesas, a todas las personas que eh, tenían fábricas y los trabajadores toman el control de los medios de producción, todas las fábricas, todas las campos, todo lo que antes le existía al rey, al zar, perdón, que es como un rey, pasa a ser parte de los trabajadores y las trabajadoras rusas, soviéticas, se llama la Unión Soviética. Y este gusanito de tomar el control empieza a expandirse por todo el mundo. Entonces los trabajadores, al ver que en Rusia habían logrado eso, empiezan a intentar hacerlo en todos los países. Y la Iglesia Católica se da cuenta de esto, se da cuenta que está perdiendo mucha gente porque se están haciendo comunistas. Entonces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y es ahí donde nace el social cristianismo. ¿Se acuerda que vimos al principio en ideologías políticas? Bueno, el social cristianismo básicamente nace como una alternativa al comunismo. Y en Costa Rica, el Partido Comunista y la Iglesia Católica llegan a un acuerdo para defender los derechos de las personas trabajadoras y se genera el Código de Trabajo. Ok, lo que quiero que entiendan es que hay una conciencia social desde 1940 hasta la actualidad y hay una política de salarios crecientes. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año que pasa, se calcula la inflación. Esto es en 1964. Entonces, cada año se calcula la inflación y así van a subir los salarios. Por ejemplo,
¿Qué sucede ahora? Bueno, que básicamente los empleadores tienen un rango. Entonces pueden subir del 1% al 10%. Claramente, y no sé si les ha pasado, bueno, la de este año era del 1 al 10%. Probablemente ustedes le suban un 4, le suban un 3, o si su patrón es más o menos odiosillo, les puede subir un 1%, ¿verdad? Pero el punto es que su salario cada año tiene que subir. Eso es independientemente si siguen el mismo cargo. Es decir, su salario tiene que subir sí o sí. ¿Ok? Y bueno, se da el Estado desarrollista del 50 al 80, que básicamente lo que buscaba era una mejor educación, sacarnos de lo que había sido el sistema agroexportador que basaba nuestros productos en el café y el banano. Entonces, quitamos el café y el banano y empezamos a generar industria. Es ahí donde nace, por ejemplo, el INA, nace la UNED, nace una serie de el TEC para garantizar que las personas que no terminen la universidad o no terminen el colegio puedan tener alternativas para especializarse, en sacar un diplomado, en estudiar para ser mecánicos, en estudiar para ser cocineros, etcétera, etcétera. Y esto le garantizaba a la persona que los iba a emplear una cierta calidad del personal que estaba pues contratando. ¿Y para qué? Para tener derechos y garantía social. Obligaciones, claro que sí. Ustedes tienen obligaciones como trabajadores. Como trabajadores estamos obligados a cumplir ciertas cuestiones. Pero también el empleador, el patrón, como ustedes le quieran decir, está obligado también a tener ciertos, eh, ciertos deberes con ustedes. El Estado desarrollista, por lo que decían, busca que el Estado sea un protagonista dentro. ¿Ok? No sé si sabían, pero cada vez que ustedes les viene el salario, a ustedes les rebajan 1% de, bueno, un porcentaje de su salario, pero también su patrón tiene que pagar algo y el gobierno tiene que pagar otro porcentaje. Esto se llama una función tripartita. Eso se va a la caja. Todos los trabajadores públicos y privados tenemos que pagar eso. Creo que ahora está en el 11% lo que pagamos, ¿verdad? Dividido en los diversos rubros. ¿Verdad? ¿Qué busca este Estado? Bueno, la industria nacional, que crezcan las empresas, que vengan empresas internacionales, que se establezcan acá. Por ejemplo, si ya pintan algunas canas o si tienen hermanos, hermanas que fueron adultos en los 80, 90, van a ver que son producto de estos. Empiezan a llegar, por ejemplo, en Cartago, fábricas como Bali, como Baxter, como la Levi's, ¿verdad? Que les van a dar trabajo. Bueno, en mi caso, la mayoría de mi familia trabajó en Vicesa, que es la fábrica de vidrios, entonces todo en la casa de mi abuela, todo al principio de mi infancia eran cosas de Vicesa, ¿verdad? Entonces Vicesa, por ejemplo, era la fábrica mía, la industria de mi familia, por ejemplo. Claro, no quiere decir que seamos dueños de Vicesa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, mi abuelo y mi papá, pues trabajaron en Vicesa un largo periodo. Entonces, es esto, ¿verdad? Ahora ya no se ve tanto, ¿verdad? No se ven tanto estas grandes empresas que llegaban, que ocupaban gente que supiese manejar máquinas, que supiese, desenvolverse en alguna máquina, sino ahora lo que vemos es gente haciendo call centers, ¿verdad? O otro tipo eh, de empresa, ¿verdad? O sea, se ha modificado el mercado, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo hace este Estado para garantizar estas transformaciones económicas y sociales? Bueno, nacionalizando la banca, el Banco de Costa Rica, el Banco Popular, el Banco Nacional, van a generar préstamos, van a generar este, alianzas para que pues lleguen estas empresas, para que las personas estudien y bueno, el aumento del poder estatal por medio de las instituciones, va a haber lo que les decía, el MAC, todas esas cuestiones lo que buscan es especializar a la gente. Que por ejemplo, si ustedes son, si su familia se dedicaba al campo, iba a llegar alguien de la UCR, alguien del TEC a enseñarle, a darle tips,
¿verdad? O, por ejemplo, acompañarlo en su proceso de siembra, eh, ¿verdad? Y bueno, y busca un aumento de la educación, tanto que se erradicó el analfabetismo es decir, las personas que sabían leer y escribir para 1950 era casi el 45% de la población y lo llegaron a erradicar hasta un 98. Eh, ahora, vamos a ver, estos son artículos, son un poco cansaditos, ¿verdad? Porque son artículos, son leyes básicamente que hay que cumplir. Perdón. Son leyes que hay que cumplir, pero tenemos que verlas. Vamos a ver, el Estado ve como fuente principal de su hacer a la familia. Es el núcleo principal, ¿ok? Podemos discutir qué es una familia y qué no es una familia. Lo que sí quiero que entiendan es que el Estado va a velar para que la familia viva bien, para que esté bien. ¿Cómo lo va a hacer? El es- en el artículo 51 de nuestra Constitución, nuestra máxima ley, nadie puede estar por encima de nuestra Constitución. Básicamente dice que la familia es el elemento natural y fundamento de nuestra sociedad. El Estado tiene que proteger a la familia, pero no a la familia entendida desde el hombre, y esto viene de una cuestión del patriarcado. Usualmente en nuestro país, la persona que iba a trabajar, que tenía pues el poder económico, etcétera, etcétera, era el hombre. Ahora el concepto de familia ha cambiado mucho, ¿sí? Por ejemplo, hay familias que son de una mamá o solo está el papá. O por ejemplo, ahora pues con la diversidad que ya es una realidad, por ejemplo, ya hay familias de dos papás, dos mamás, o por ejemplo yo, que es mi familia, aquí en el Caribe, soy yo y una gata. ¿Verdad? Y, por ejemplo, la mayoría de mis amigos pues no tienen hijos, entonces tienen perros y son una familia, ¿verdad? Es decir, la familia y el concepto de familia ha cambiado. Pero ¿qué busca el Estado? Garantizar dos cosas. Uno, que el niño y la persona anciana, adulta, mayor, va a tener una protección especial. Es por eso, por ejemplo, que si ustedes ven que hay un adulto mayor en su barrio que la está pasando mal, nadie se hace responsable, ustedes están en la obligación de llamar a trabajo social para que se hagan responsables de esa persona y obligue a los hijos, a las hijas de esos señores a organizarse y tener un horario a la persona adulta. Igual con el niño. Por ejemplo, el tema de las pensiones, que, ay, es que tengo pensión y me cobran mucho. Bueno, sí, esa pensión no es para la mujer, como se cree, es para el infante, para el chico. Que hay mujeres que se aprovechan, sí, pero hay mujeres que no. El tema es cómo se hace para garantizar esto, y es todo un meollo, ¿verdad? ¿Podemos garantizarlo? Pues sí. ¿Podemos garantizar que todas las mujeres se roban la pensión y no le dan nada al niño? No. Hay mujeres que usan las pensiones como herramientas de persecución. Sí. El problema es cómo hacemos, cómo hace el Estado para garantizar eso. ¿Ok? Es todo un tema y si tienen la solución, pues deberían darla. El artículo 52 dice que el matrimonio es la base esencial de la familia. Bueno, ya sabemos que ahora el matrimonio ya tiene un concepto más amplio, ya abarca la diversidad, ¿verdad? Y bueno, como es esto yo también lo veo con mis chicos de un décimo. De hecho, lo estábamos viendo ahora y uno me preguntó justo ahora el martes que vimos este tema. Profe, ¿me puedo casar con un animal? No, ¿ok? No se pueden casar con animales, no se pueden autopercibir como animales, ¿verdad? El matrimonio es entre personas, ¿ok? Y entre personas, por más que digan, hey, es que yo me siento como perro, me siento como maceta, no, sigue siendo una persona, por más que usted diga que es decir, yo puedo decir que soy Brad Pitt y puedo salir ahí y ir a un bar y decir que soy Brad Pitt, pero hey, mi cara me delata, ¿verdad? Con con este perfil chorotega, muy poco me va a parecer a Brad Pitt. Y bueno,
¿Qué dice? Que la igualdad de derechos está entre ambas personas que están comprometidas, que están casadas, que se forman esa institución. Y bueno, dice que en el artículo 53 básicamente obliga a todos los padres, hombres que tienen hijos fuera del matrimonio, a que tengan las mismas obligaciones con los niños nacidos fuera de él. ¿Por qué existe este artículo? Porque, bueno, como les comentaba, hace 20, 30 años era muy común que, por ejemplo, allá el tío que era medio terrible, que trabajaba repartiendo papitas con la Kitty, tuviese hijos en Sarapiquí, tuviese hijos en los Chiles, ¿verdad? Entonces, nadie se daba cuenta, por allá se moría y llegaban ese montón de chiquillos al funeral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que lo que buscaba era que todas las personas sepan quién es su padre y que obligar al padre, aquel que pues anda dejando hijos tirados, ¿verdad? Básicamente tengan los mismos derechos, tengan las mismas obligaciones con los hijos que están fuera del matrimonio. Toda persona tiene derecho a conocer a su padre y se prohíbe cualquier calificación personal sobre la naturaleza de filiación. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, sí, y se los doy consejo para que lleguen a viejo, si algún día, chicos, pónganme en atención, si algún día ustedes están con una muchacha y les dice que está embarazada y ustedes están seguros de que ese chiquito no es de ustedes, no digan que no es de ustedes. Chúpes en todo el proceso, callados, valientes, como soldados, ¿ok? Si ustedes dicen que ese hijo no es de ustedes y le hacen prueba de ADN y resulta ser de ustedes, ustedes pierden todos los derechos como padre. Y si usted sigue insistiendo que a pesar con una eh, prueba de ADN y ustedes siguen insistiendo que ese hijo no es de ustedes, ustedes pierden todos los derechos como padres, pero siguen teniendo todas las responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca lo van a ver, que se les prohíbe verlo y estar con él, pero siempre van a tener que pagar pensión hasta los 25 años. ¿Ok? Entonces, ténganlo ahí presente, ¿verdad? La madre y el menor están a cargo del PANI, que va a velar por ellos, por ejemplo, para que siempre tengan comida, por eso se les entrega leche, no sé si sabían, ¿verdad? En los 6 y todas estas cuestiones se les entrega leche, tanto a las madres que están prontas a dar a luz como a los infantes hasta los 10 años, ¿verdad? Y es por eso, porque se necesita que ellos estén sanos, que estén comidos, etcétera, etcétera. Y básicamente el artículo 65 que tiene que ver con el matrimonio es que el Estado le dará viviendas populares y sociales a las familias de los trabajadores. Ahí nace el Bambi, lo que les decía ahora. Casas buenas, casas dignas para las personas. ¿Ok? Eh, y bueno, básicamente eso. Chicos, eso en familia. ¿Quedó claro lo que busca? ¿Cómo se ve a la familia? Sí. Sí, profe, todo bien. Ok. Vean, la siguiente semana seguimos con esto porque quiero ir a hacer unas prácticas de los exámenes que les envié para seguir con las cuestiones que tienen que ver con el trabajo, para luego terminar con las políticas en educación que son muy importantes. La siguiente semana seguimos en esta del código de trabajo, las obligaciones que tienen los patrones y los empleadores con uno. Eh, ¿Y por qué? Bueno, lo que les decía, antes en la historia, pues estos derechos no habían estos derechos, no existían, ¿ok? Entonces, chicos, cerramos y volvemos para trabajar en los exámenes, ¿les parece? Ver varias preguntas, que ustedes me contesten y vamos viendo en qué estamos fallando para irlo corrigiendo. ¿Está bien? Listo, profe. Ok, nos conectamos en 2 minutos.